La lectura digital es el uso de tecnologías de la información para acceder a textos. Dichos textos pueden incluir otros elementos como imágenes, sonidos y videos que permiten al lector interactuar, debatir y desarrollar contenidos de manera colaborativa, creando grandes comunidades de aprendizaje y de intercambio de conocimiento. ¿Qué tal? Soy la doctora Jacqueline Bucio García y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Diálogos Educativos. Estamos aquí en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital y el tema de hoy es lectura digital, lectura colectiva, anotación digital. ¿Qué se puede hacer cuando tenemos los textos académicos disponibles para poder estudiarlos, para poder leerlos colectivamente, anotarlos colectivamente? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy con este grupo de expertos que nos acompaña y vamos a presentarlos. Tenemos el día de hoy a Rosario Rogel Salazar. Ella es doctora en Ciencias Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2 y desde hace más de 20 años se dedica a la docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMX. Ella se dedica al desarrollo de soluciones de acceso abierto, la promoción de la ciencia abierta, la comunicación académica, procesos editoriales científicos, teoría social contemporánea, estrategias digitales para la formación académica y sabemos que utiliza justamente estrategias de anotación digital o de lectura digital colectiva en sus grupos. Bienvenida, Rosario, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jacqueline, es para mí un gusto enorme. Tenemos también el día de hoy a Erika Fabiola Gudiño Santos. Ella estudió la maestría en Ciencias en el campo disciplinario Educación en Ciencias de la Salud en el posgrado de la UNAM. Es el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Ella es profesora de asignatura en el Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM y imparte diversas asignaturas, entre ellas la de hematología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es miembro de diversas mesas directivas de sociedades médicas y también ha usado estrategias de anotación digital justamente con sus grupos para leer sobre estos temas. Bienvenida, Erika. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jacqueline, por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy. Y nos acompaña también Francisco Barrón Tobar. Él es filósofo de la tecnología y humanista digital. Es también candidato a doctor en filosofía por el programa de doctorado en filosofía. Esperamos una pronta graduación. Y es profesor en los colegios de filosofía, tanto de Facultad de Filosofía y Letras como de FES-Acatlán en la UNAM. Es miembro del comité editorial de la revista de Humanidades Digitales y ha coordinado varios proyectos editoriales relacionados con humanidades digitales. Destacaremos el más reciente, el pensamiento sobre la técnica en México, y actualmente coordina también el seminario de tecnologías filosóficas. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Jacqueline, y en verdad es un gusto estar con las colegas aquí platicando sobre esto. Muchísimas gracias, de verdad es un placer haber reunido este grupo académico que, si bien sus disciplinas son muy diferentes, como podrán ver, lo que los une es esta parte de haber usado estrategias de anotación digital, de lectura colectiva. Y quisiera que comenzáramos este programa justamente poniendo el piso, ¿verdad?, de qué es esto de la lectura colectiva. Seguramente no es algo tan común o que se entienda a la primera, ¿verdad? Vamos a ver en qué proyectos han trabajado esta parte de la lectura colectiva, qué herramientas han usado. Cuéntenos de estos proyectos en los que han empleado esta estrategia para acercarse a textos académicos con sus grupos. ¿Qué tal, Rosario, si comenzamos contigo? Pues sí, muchísimas gracias. Bueno, yo diría que la lectura colectiva no es algo nuevo, es algo que, pues no sé, yo provengo de disciplinas de ciencias sociales y nosotros en las clases de ciencias sociales lo venimos utilizando pues desde hace mucho tiempo, la lectura colectiva, que al final del día
lo que significa es compartir un texto pero además construir colectivamente conocimiento alrededor de ese texto. Esto es muy común en ciencias sociales porque generalmente utilizamos algunos textos como base para una discusión y entonces a partir de ellos discutimos los contenidos, ¿no? Este enfoque para nosotros en ciencias sociales fomenta la participación activa, el pensamiento crítico y la colaboración entre estudiantes. Ahora bien, el uso de herramientas digitales que permitan hacer las herramientas colectivas son súper interesantes, porque pronto la gente pensaría que esto es algo que solo se puede hacer en papel y en persona, y la verdad es que hay herramientas que permiten hacerlo también de manera digital, ¿no? Al menos en mi caso, yo he tenido la posibilidad de utilizar tanto a Hipótesis como Persual y también he utilizado Zotero como una forma de, digamos, como de acercarme también a las notas o al compartir notas. Y yo pienso que esto ayuda a enriquecer la experiencia de generar conocimiento porque permite crear notas compartidas y estas plataformas facilitan el análisis desde múltiples perspectivas, creando un espacio donde las voces de las distintas personas que participan dialogan de manera estructurada y promueven un aprendizaje inclusivo y significativo. Claro, excelente. Entonces, no es nuevo, pero las herramientas tecnológicas nos permiten hacerlo a partir de justamente los textos que están digitalizados y esa es la novedad en este caso, ¿no? Sí. Y esto es desde el área de las ciencias sociales. ¿Qué nos dices, Erika, desde el área de ciencias médicas? ¿Cómo se ha usado, cómo lo has empleado para no solamente leer en físico, sino también, es decir, cuando estás reunida con los alumnos en el salón, sino que la lectura se prolongue a través de estos medios digitales? Muy bien. Pues bueno, así como comentó Rosario, pues finalmente estas herramientas nos permiten hacer una lectura, o sea, compartir información o que todos leamos el mismo documento y a partir de eso hacer un análisis, ¿no? Muchas veces en ciencias de la salud nosotros queremos, por ejemplo, que nuestros estudiantes revisen algún artículo científico, algún artículo médico, ¿no? Para discusiones de casos clínicos o particularmente, por decir, para revisar algún tema. Yo lo he llegado a utilizar con mis residentes, estudiantes de pregrado, esto con la finalidad de tener una revisión del tema antes de la clase, ¿no? Porque muchas veces nos enfrentamos a que los estudiantes les asignamos una lectura o algún artículo y de repente por la carga de trabajo que tienen, ¿no? Sobre todo en el área médica y particularmente en posgrado, de repente es difícil que se sienten a leer y tienen también este sentimiento de a lo mejor que es como una carga extra de trabajo. Entonces el hacer esta lectura colaborativa de alguna manera pues nos permite que pues nos aseguramos de que realizan la lectura previo a una clase presencial, aumenta la interacción y el aprendizaje entre los estudiantes y pues podemos recurrir a diversas estrategias, ¿no? Nosotros podemos enfocar esta lectura a algún punto en particular, no sé, sobre tratamiento de alguna enfermedad o sobre algún tema en específico de ese artículo que queremos revisar y permite este intercambio de ideas, ¿no? También con alumnos de pregrado lo he llegado a utilizar e incluso con compañeros, ¿no? Si de repente queremos revisar algún artículo y tener esta interacción, pero pues no tenemos el tiempo de sentarnos a hacer esta discusión en persona, pues es muy útil, sobre todo para nosotros en el área de las ciencias de la salud, el poder aprovechar mejor el tiempo previo a las sesiones o fuera del aula, básicamente. Claro, esto es muy importante, hacer este ejercicio previo, no en mi papel, con mi plumón, mi impresión, ¿verdad? Sino, o además de eso, poder compartir estos apuntes o estas ideas que voy anotando con un equipo, con algunos colegas, con todo el grupo tal vez, y pasar de esta cuestión efímera de compartirlo de manera oral, tal vez, a dejar un testimonio de esa revisión. ¿Qué sucede en filosofía, Francisco? ¿Cómo has usado esta estrategia para anotar, compartir filosofía? Bueno, como vamos, ya señalaron, soy un humanista digital pero al mismo tiempo soy filósofo de la tecnología. Entonces, en mis clases he tratado de usar, ¿no? De poner en operación este tipo de técnicas y metodologías. Solamente que hay una característica desde las humanidades que es un poco diferente a ciencias naturales y ciencias sociales. ¿A qué me refiero? Nosotros en humanidades, la lectura es una técnica central en la forma de transmisión, ¿no? No solamente es aprender conocimiento, es literalmente lo que hacemos, ¿no? Leemos y escribimos. Entonces,
hay como, digamos, hay como una reticencia, ¿no? En términos académicos al uso de estas herramientas, ¿no? En términos generales, por, vamos, solamente me gustaría señalar que utilizamos, o normalmente se utiliza en humanidades, la lectura tradicional, ¿no? Con textos físicos. Entonces, una lectura tecnológica, ¿no? Con textos digitales y tratar de implementar metodologías, ¿no? En el uso, vamos, en esta lectura es algo interesante. Por supuesto, yo las he utilizado en mis clases, sobre todo utilizar Odigo un poco, como dicen Rosario, Erika, tú misma, Jacqueline, ¿no? Para reforzar cierta forma de lectura que no sea efímera, que queden ciertas marcas, que se generen ciertas discusiones, ¿no? Que los estudiantes tengan una lectura activa, no pasiva, ¿no? En humanidades el texto es como texto sagrado, ¿no? Entonces la close reading, o sea, la lectura cercana es como, digamos, la técnica básica, y este tipo de metodologías o técnicas como la lectura colectiva y la anotación digitales, pues digamos, cambia un poco el paradigma, ¿no? Al introducir la tecnología. Pero bueno, digamos, en términos de resultados, creo que ha salido bastante bien, ¿no? Hacerle comprender a los colegas que no es una lectura superficial, sino que realmente sigue siendo una lectura profunda, sí, es lo interesante. Pero los estudiantes, digo, ¿no? Bastante bien. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí ya vemos parte de la recepción, cómo lo recibe el alumnado, qué percepción tiene de estas estrategias de lectura. ¿Qué diferencia dirían que hay, por ejemplo, entre comentar un texto en un foro digital o en otras herramientas de comunicación a comentar directamente un texto que está digitalizado? ¿Cuál sería esta diferencia? Erika, si gustas comentar, por favor. Muy bien. Pues sí hay, digo, son herramientas que desde mi punto de vista son similares, salvo que en un foro pues tenemos como un tema del que se va a hablar y no tenemos como tal el texto ahí, ¿no? O sea, sí se puede hacer referencia a algún texto, pero no estamos trabajando sobre el texto. Entonces creo que esa sería una de las principales diferencias, aunque pues ambos sabemos que pueden ser espacios de aprendizaje formales, ¿no? Y que pueden funcionar de forma muy adecuada, pero también un foro pues lleva una estructura, ¿no? Hay que hacer, pues es como si fuera un debate, pero un debate escrito, en donde hay que hacer una preparación, un desarrollo, tener unas conclusiones, y en las herramientas, bueno, estas plataformas de anotación digital, pues vamos nosotros anotando a lo largo del texto, que se pueda hacer una discusión guiada. O sea, si nosotros como profesores o como moderadores queremos discutir sobre algo en particular, sí podemos establecer como ciertas preguntas guía como para hacerlo, pero las anotaciones se pueden ir haciendo a lo largo del texto, ¿no? A lo mejor yo puedo hacer una pregunta y mi estudiante contestarla muy puntualmente, pero si hay algo más que le llama la atención o si encontró alguna información que complementa lo que está revisando, hay la posibilidad dentro de estas anotaciones de agregar alguna liga, de agregar algún archivo, una imagen. Entonces todo esto hace que sea pues una lectura más enriquecedora, una interacción más rica en ese sentido, que no es nada más limitarnos a contestar algo en particular, sino que permite enlazar la información con otras fuentes de información, con otras ideas entre compañeros. Y pues bueno, al igual que los foros, estas herramientas de anotación en línea pues pueden ser asíncronas, y las herramientas de anotación también nos permiten que sea incluso de manera síncrona. O sea, hay dos compañeros conectados al mismo tiempo, incluso tienen la posibilidad en ese momento de intercambiar información o de chatear, ¿no? A través de la plataforma. Interesante, entonces la base es el texto y sobre el texto se va escribiendo, ¿no? A diferencia de los foros, pero está esta posibilidad multimodal, como nos decía Erika, ¿no? En añadir tal vez imágenes, incluso audio, tal vez podríamos agregar además de los textos. ¿Qué opinas de esta lectura multimodal, Francisco? ¿Cómo la ves? Es bastante, digamos, potente en las cuestiones tecnológicas, ¿no? Vamos, me gustaría como, vamos, soy filósofo, entonces me gustaría como retomarlo desde allí, ¿no? En una lectura, vamos, de un texto físico, ¿no? Tenemos, vamos a decirlo, posibilidades limitadas en términos prácticos, ¿no? Es decir, uno lee el texto, ¿no? Uno va subrayando el texto,
pero no puede vincularlo de otra manera, que es lo que nos permite, ¿no? Hacer esta lectura, añadir enlaces, añadir comentarios, que otras personas los puedan ver. Obviamente, en un texto escrito, si le prestas a alguien, pues va a ver tus comentarios, ¿no? Todos hemos sacado un libro en la biblioteca, ¿no? Que tiene estas anotaciones. Estas anotaciones son igual, es una técnica muy vieja, ¿no? Hay anotaciones medievales, ¿no? Al costado de los textos. Sí, pero digamos un poco la particularidad es esta posibilidad que nos da la tecnología de interactuar activamente con el texto, que el texto no esté pasivo, vamos a decirlo así, que nosotros no estemos como de alguna manera asumiendo que el texto está ahí acabado. ¿No? Una lectura multimodal es modificación del texto, o sea, de alguna manera tenemos la posibilidad de intervenir el texto. Sí, esto es un poco el asunto y ya mucha gente lo vuelve loco. O sea, sí, esta posibilidad de intervenir un texto que para modificarlo, ¿no? Y para intervenirlo, para tratar de ejercer capacidades de análisis profundas, de comprensión crítica, de contextualización de la información. Vamos, vamos, se necesita mucha planeación, ¿no? Se necesita demasiada planeación, sobre todo en utilizarlo en contextos educativos. Qué interesante. Entonces vamos al punto de que esto toma más organización que, claro, la lectura individual con mis fotocopias, con mi plumón. Cuando ustedes deciden integrar esta estrategia en un aula, pues requiere, exacto, que ustedes vean la estructura, lo que va a tardar, el tiempo que puede dedicar cada estudiante, por ejemplo, a no perderse además en todas estas posibilidades y cómo se amplía la lectura, como nos dice Francisco. ¿Cuáles son estas ventajas de esta multimodalidad? ¿Cómo lo controlas? ¿Hasta dónde? Puede ser riesgoso tanta multimodalidad. Fíjate que yo lo veo más bien como una gran oportunidad, y yo quizá al contrario de Francisco, en el caso de mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, lo han abrazado de manera, digamos, como fenomenal, y tampoco, bueno, no sé, al menos yo no siento que me haya tomado como tanto tiempo la organización. Yo pienso, de verdad, que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, yo recuerdo mucho haber leído en alguna ocasión este libro, que seguramente Francisco, que es filósofo, lo conoce, de un semiólogo muy, muy famoso, Roland Barthes. El libro se llama SZ, y él en ese libro tiene un concepto, que es el concepto de los libros escribibles. Ese me encanta, porque él dice que hay quienes escriben libros, ¿no? O sea, tú puedes escribir y escribes un libro y se edita, y qué felicidad. Pero los que somos lectores tenemos algunos libros que convertimos en libros escribibles, es decir, no todos tenemos esa característica. Algunos le tienen muchísimo respeto al texto, ¿no? Y no lo tocan y lo tratan con cariño. Otros, en cambio, como es mi caso, si yo veo un libro, yo lo tengo que rayar como para hacerlo mío, como para escribirlo, como para marcarlo, como para adueñarme. A eso se refiere Roland Barthes cuando habla de hacer escribibles los libros, ¿no? O sea, tú lo escribes y al momento de escribirlo lo marcas, y si tú mismo te acercas a esas marcas 1 año o 2 años después, te das cuenta cómo has cambiado, y lo que entonces te pareció interesante el día de hoy ya no te lo parece. Mucha gente pensaría que estas características de escribir, de hacer escribibles los textos, se pierden en los contextos digitales. Y yo diría, se pierden ciertas cosas, pero se ganan otras. Es decir, claro, a lo mejor cuando se crearon los primeros Learning Management System, que es a donde figuran las ideas de los foros de discusión, pues son como discusiones, pero vamos a ser francos, son como discusiones medio falsas, ¿no? Alguien pone un comentario y luego otro, y todos estos foros de discusión, cuando a mí me ha tocado hacer cursos en línea, no dejan de tener esta sensación como de discusiones un poco forzadas, ¿no? Como muy establecidas. En cambio, cuando tú tienes un texto, que lo pones, está en línea y empiezas a rayarlo, a marcarlo y a poner las anotaciones, tú empiezas a ver las anotaciones, pero ¿qué es lo más maravilloso? Tú puedes ver las anotaciones de otros del mismo texto. Entonces de pronto alguien anota algo que tú dices esto ni era importante, y cuando ves la anotación del otro dices, ups, ¿a poco era importante por eso? Y lo que permite es lo que yo llamo como la intertextualidad. O sea, de pronto hay un texto, y de pronto yo recuerdo mucho a unos estudiantes que estaban leyendo un texto de Luhmann, que es un autor como muy complicado de leer en ciencias sociales, y de pronto algo decía Luhmann de Norbert Elias, otro un sociólogo, y entonces el alumno dice, clic, clac, aquí está el enlace al texto de Norbert Elias en acceso abierto, ¿no? Y alguien más dice, sí, pero aquí está la discusión que sobre Norbert Elias después hizo Giddens. ¿Sí me explico? O sea, te va llevando como a otros lugares, en esto que decía un poco Erika, te vincula, hace no sé qué. Y esto
se parece más a la desestructuración de los diálogos del lenguaje natural, ¿no? De estos diálogos que uno tiene común y corriente todos los días, que de pronto estás hablando de una cosa y no sabes cómo terminaste hablando de otra, ¿no? Y de pronto estabas hablando de la teoría de sistemas de Luhmann y no sabes cómo terminaste hablando del concepto de civilización de Norbert Elias. Eso sucede, pero hay algo todavía más bonito, ¿no? Es que yo de verdad quiero convencer a la gente de que lo explore y no le tengan miedo. No se detiene en el contexto de un Learning Management System, ¿no? De un Moodle, de un contexto como de educación a distancia, donde si yo quiero ver el foro de los estudiantes de Francisco no puedo verlo porque tengo que formar parte de eso. Por ejemplo, a Hipótesis me deja tener lecturas que están abiertas en línea y yo, por ejemplo, puedo entrar a la página de la jornada de algún periódico y ver si tengo, claro, para eso debo tener habilitadas los plugins y saber que esto sirve, pero yo puedo ver anotaciones que han hecho otras personas sobre esas cosas, personas que no conozco. Entonces me lleva la intertextualidad a un punto, digamos, que va mucho más allá. Por ejemplo, yo les puedo contar una historia que a mí me parece divina. El mismo texto que mis alumnos a lo mejor del semestre de hace 2 años leyeron, y después los de este semestre lo vuelven a leer y retoman la lectura de lo que dijeron los otros. Ese tipo de cosas no las puedes hacer con un foro, ¿no? O ese tipo de cosas es muy difícil que las hagas con un texto en papel, que vamos a ser francos, Francisco, casi nunca es papel, casi siempre son fotocopias. ¿No? O sea, me encantaría, pero muchas veces son fotocopias. Muchas gracias por estos elementos, Rosario, porque en efecto esta parte intertextual, trascender los grupos que nos estás comentando, esta lectura no lineal y añade una complejidad a la lectura y permite compartir entre grupos, por ejemplo, e incluso que el público general se una a la conversación que están teniendo en sus cursos, ¿no? Invitamos a la audiencia a comentarnos a través de redes sociales qué tal estas estrategias de anotación digital, de lectura colectiva en digital, las han vivido. En sus clases los profesores, las profesoras han dado esta posibilidad. Coméntenos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla y vamos a seguir platicando aquí de la lectura colectiva y la anotación digital. Pasando a una nueva ronda de conversación. Estas posibilidades que sabemos que existen, que ustedes han experimentado, ahora tal vez se potencian, se problematizan con la aparición de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué sucede con este nuevo actor en el punto de esta lectura colectiva o anotación digital? Erika, por favor, si gustas comenzar. Sí, pues más que complicar, bueno, tal vez sí un poco, pero creo que más que verlo desde un punto de vista de que la inteligencia artificial nos va a complicar más estas herramientas de anotación, que si bien, como comenta Rosario, bueno, sus alumnos lo han acogido muy bien, de repente pasa que pues finalmente hay que aprender a utilizar una nueva plataforma y eso puede generar hasta cierto punto una barrera, ¿no? Si alguien no tiene el dominio de ciertas herramientas digitales, pero más que complicarnos la vida, yo creo que sí puede ofrecer muchas ventajas, sobre todo esto relacionado con mayor productividad y mayor acceso a recursos innovadores, ¿no? Nos va a permitir ahorrar tiempo, hacer más eficientes estos procesos, incluso, por ejemplo, en el Perusal, que ya tiene sus propios algoritmos para emitir calificaciones, puntuaciones, puntuar comentarios, que la misma plataforma detecta como que están completos. Creo que con el uso de la inteligencia artificial, o si se llega a incorporar esta inteligencia artificial a estas plataformas, que yo creo que sí va a pasar en algún momento, pues va a permitir que incluso esta realimentación que de repente nosotros hacemos, a lo mejor el chatbot ya tenga la capacidad de puntuar mejor un comentario o incluso de responder estos comentarios, ¿no? Y esto pues con información pues que va a encontrar en la red, ¿no? Alimentándose de toda esta información que ya hay. Entonces creo que estos algoritmos que de por sí ya tienen estas plataformas para brindar este tipo de estadísticas, o sea, todas las analíticas que nos dan estas plataformas, también para nosotros darnos cuenta de cómo están nuestros estudiantes, ¿no? El tiempo que dedican a la lectura y todo lo demás. Creo que con la inteligencia artificial se puede potenciar mucho más y se puede obtener mucho más beneficio en el sentido de encontrar más herramientas, más información, que a veces más información también el manejarla puede ser difícil, pero justamente en esta era en la que estamos rodeados de tanta y tanta información que va a un ritmo impresionante y que
pues nosotros, o sea, como humanos, pues no tenemos la capacidad de absorber toda esa información. Creo que la inteligencia artificial puede ayudar mucho a como aterrizar todo esto de una manera pues más clara, más concisa y facilitarnos este proceso pues de aprendizaje. Claro, eso significa entonces que la lectura, además, habría otro actor para conversar de estos textos, que sería una inteligencia artificial con la literacidad crítica que deberían desarrollar en el grupo nuestros estudiantes, pero se convierte en otro actor. Y esto potencia. ¿Cómo lo ves, Francisco? Sí, muchas gracias. No quiero dar la impresión de que no soy animoso de estas cosas. De hecho, soy muy animoso de estas cosas, pero digamos, mi formación exige, o sea, mi formación, tratar como de distinguir. ¿No? Aquí si Rosario me dice que siempre hubo inteligencia artificial, pues sería como complicado, ¿no? Ahí sí ya hay una diferencia cualitativa fuerte, ¿no? En relación a una lectura, vamos con un texto, ¿no? Físico y con herramientas digitales, más se está potencializando. Desde mi punto de vista, la palabra sería potencializar las lecturas digitales, ¿no? Y todas aquellas vamos a decirlo así, todas las técnicas que se pueden hacer para leer o anotar o escribir se están potenciando, ¿no? Y no somos propiamente nosotros quienes las hemos potenciado, es decir, no como personas. Lo que sí me gustaría, o sea, solamente como sueño, ¿no? Solamente como sueño. Una inteligencia artificial, por ejemplo, en una lectura colectiva o en anotaciones, podría identificar patrones. Es algo que yo sueño. O sea, yo sueño con que la inteligencia artificial identifique patrones de participación. Es decir, si los alumnos van participando conforme pasa el tiempo, la inteligencia artificial puede identificar quién con quién participó, ¿no? O sea, hacer estas redes de participantes o, por ejemplo, organizar o categorizar las anotaciones como preguntas, definiciones, críticas, ejemplos, es decir, identificar patrones, ¿no? Y estructuras al interior de la anotación, ¿no? Y de los intercambios. Por supuesto, eso sería muy complicado hacerlo en una lectura, pues no sé, digo, como profesor o profesora sabemos que sentarnos y empezar a categorizar los comentarios de los compañeros es muy complicado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial muestra realmente las potencias que tienen este tipo de técnicas digitales. Sí, que si en una técnica digital como en, no sé, yo utilizo Digo, ¿no? Que también subraya, ¿no? Eh, pues digamos, no se ven tanto porque las hacemos nosotros. Sí, al momento de introducir algoritmos se ve esta potencialidad y se puede ver la diferencia, ¿no? eh, Cualitativa, histórica, entre una lectura, vamos a decirlo así, una lectura close reading, ¿no? Una lectura cercana a una lectura digital, ¿no? Fuerte. Entonces ¿Sale? ahora, claro, Francisco, estamos frente a una nueva analítica de la lectura. Vamos a tener estas nuevas posibilidades. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Esa es un poco la idea, porque al momento de introducir tecnología digital a nuestra relación con los textos y a nuestra, digamos, proceso de información y de producir conocimiento, pues tenemos que lograr decir cuál es la diferencia, ¿no? O sea, tendremos que lograr decir ¿cuál es esa diferencia? Y tiene que ver con una relación con los textos, una relación con, con cómo los concebimos, ¿no? Hay teóricos que de alguna manera afirman que pues, desaparecen los textos, ¿no? O sea, que un texto digital no es un texto realmente, ¿no? O sea, son datos. Muy bien, Uh-huh. entramos en una nueva profundidad. Vamos a ir a una pausa, pero regresaremos con qué opina Rosario sobre la integración de IA en estas anotaciones y lecturas digitales y regresamos aquí a Diálogos Educativos.
creado la plataforma de lectura colaborativa Perusal para dar cursos de formación y profesionalización docente y también para mis actividades como docente a nivel posgrado. El incorporar el uso de Perusal tanto a mis clases como en los cursos de formación ha contribuido de manera importante al aprovechamiento del contenido que se revisa en cada caso. Se propicia una lectura colaborativa cuando responden preguntas que les dejo sobre ciertos párrafos o ideas, o cuando entre pares ayudan a resolver las dudas de sus compañeras o compañeros, por ejemplo. También al aportar las reflexiones y posicionamientos que tienen sobre lo que se les presenta en el texto y al hilar los contenidos de las sesiones de clase con lo que están leyendo, y además entablan un diálogo con las y los demás al respecto. Ahí noto el gran potencial que tiene esta herramienta. Va más allá de solo hacer la lectura y hacerla justo el día o momentos antes de la clase, ¿no? Permite distribuir el tiempo de lectura de tal manera que puedan realizarla de forma espaciada, y esto ha demostrado que contribuye a la comprensión y a recuperar la información relevante de los textos. Y al hacerlo de manera colaborativa, resulta mucho más significativa para los aprendizajes que al hacerlo de manera individual, pues trasciende lo que es un control de lectura. En ese sentido, es muy importante recordar que ninguna herramienta nos sustituye como docentes. Perusal es un gran recurso, pero depende de nosotros para que su uso sea significativo para el aprendizaje. El diseño de esta plataforma está alineado con las teorías de la construcción social del aprendizaje, por lo que posibilita el aprendizaje colaborativo y la construcción de conocimientos a través de interacciones sociales, que es uno de los propósitos por los que yo incorporo su uso en mi práctica docente. He podido ser testigo y partícipe de cómo esta plataforma facilita la lectura colaborativa y la discusión de contenidos entre pares, lo que propicia aprendizajes compartidos y la co-construcción de conocimientos relacionados a los contenidos de la clase. También es una herramienta que fomenta los principios del aprendizaje activo cuando permite que las y los estudiantes anoten comentarios sobre los materiales de la clase o el curso y formen parte de discusiones o conversaciones significativas sobre la lectura y su contenido. También se promueve una comprensión más profunda de los textos y el desarrollo de un pensamiento crítico en la mayoría de las y los estudiantes. Además, Perusal es de acceso libre, o sea, no tiene costo y no hay un límite de contenidos o cursos que uno pueda crear. Solo es necesario generar una cuenta a través de un correo electrónico y listo. Esta plataforma también contribuye a identificar las áreas donde existen dudas o confusión sobre algún contenido, y eso nos permite reforzarlos o abordarlos específicamente durante la clase. Regresamos a nuestra conversación aquí en Diálogos Educativos y estamos hablando de hacer una lectura colectiva, además en formato digital. Veíamos que la lectura colectiva no es algo nuevo. Lo que empieza a ser nuevo es esto de hacerlo en formatos digitales y con herramientas que permiten la colaboración y la lectura a la distancia en momentos diversos. Y nos quedamos con la opinión de Rosario Rogel. Estábamos hablando de la integración de inteligencia artificial generativa en este tipo de lectura en digital y en colectivo. Cuéntanos, Rosario, ¿cuál es tu aportación en este sentido? La verdad es que yo empezamos a utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial con los contenidos de las anotaciones hechas por los estudiantes. Esto resulta interesante porque, a ver, les cuento, el curso que nosotros desarrollamos es un curso que ha tenido como tres ocasiones que se ha dado con las mismas lecturas y anotaciones. Entonces hay anotaciones, hay textos, digamos, que están en línea y que andan viviendo por ahí en línea y que tienen anotaciones de alumnos digamos, de 3 generaciones diferentes. Entonces, lo que hicimos recientemente, que de hecho ahora es el trabajo que me van a entregar para finalizar este semestre, es que metieron unas herramientas de LM Notebook para leer las anotaciones web hechas por los alumnos de los semestres anteriores y los de este. Y entonces esto que dice José, que le gustaría ver, yo lo estoy viendo ahora, que lo están haciendo mis estudiantes y los amo, porque entonces están pudiendo organizar, por ejemplo, qué tipo de comentarios hicieron los alumnos del semestre de hace
de hace 2 semestres o del semestre anterior, a qué temas le dieron prioridad, cuáles fueron, sobre todo, qué es lo que está resultando muy interesante, cuáles fueron las lecturas hipertextuales que sugirieron, si participan más hombres o mujeres, este tipo de cosas que son un poco para sistematizar la información que está ahí. No porque uno como ser humano no pueda hacer esa sistematización de información, sino más bien porque la máquina lo hace de una manera, digamos, como más rápida y como más eficiente. Y lo que también hicieron en esta ocasión mis estudiantes fue preguntarle, ¿no? Particularmente a Perplexity, cuáles serían las lecturas adicionales, ¿no? Digamos, o las hipertextualidades que podrían sugerir a partir de un texto. Esto a mí me ha parecido súper divertido y, pues no sé, yo siento que en el fondo estamos jugando, o sea, mis alumnos y yo nos la pasamos jugando y nos divertimos mucho, y, y bueno, pues yo diría que eso es para lo que sirve, es decir, es posible utilizarlo hoy. Yo diría, no es algo a lo que hay que esperar como dentro de algunos años a ver si se hace, sino que es algo que podríamos hacer incluso hoy mismo. Uh-huh. Bueno, y es que es una exploración que permite que la investigación no solo la haga un docente, un investigador, sino que sea parte de la clase, ¿no? Y eso también la baja al nivel de claro, los se benefician de ello, ¿no? sí. O incluso decirte que esas lecturas que hemos incorporado tienen otras anotaciones de personas que no son alumnos míos, ¿no? Y entonces eso ha sido todavía más interesante todavía, ¿no? O sea, sacar el aula, digamos, sacar la discusión del aula y llevarla ¿no? Digamos, como a las plataformas en general, ¿no? Sí, eso ha sido muy lindo. Muchísimas gracias. Y bueno, hablemos justamente de estos retos. Suena muy bien el decir que cualquier persona pueda participar en la lectura de mi grupo, de mi clase, pero ¿cuáles son los retos, los desafíos que implica esta lectura en línea de esta manera tan abierta? ¿Qué retos o qué implicaciones observan en eso? Francisco, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a utilizar esta estrategia de utilizar una herramienta que se desarrolla más, ¿no? Como, ¿no? Notebook, ¿no? Para poder hacer esto. Sí, también en mis clases he hecho esto pero sí me he fijado en algo, o sea, es en relación con este tipo de herramientas. A ver, voy a tratar de señalarlo. Como estamos introduciendo en la práctica docente, ¿no? Y en la investigación misma, herramientas tecnológicas. Entonces, como decía Erika, ¿no? Hay que tomar bastante tiempo del curso para formar a los estudiantes en esa herramienta, ¿no? ¿Qué significa de alguna manera? Que estamos de alguna manera también tecnologizando la clase. Sí, o sea, la clase se está tecnologizando, se está modificando tecnológicamente la clase. Eso está bien, ¿no? Porque exige los docentes una planeación mucho más fuerte, determinar los objetivos. Sí, o sea, vamos, eso está bien, pero sí es un desafío. O sea, sí es un desafío el hecho de tener que formar, aparte de los contenidos que vamos a ver en clase, de las actividades, de aquello que queremos que lleven a cabo, introducir esta cuestión tecnológica que, digamos, en el fondo están unidas, ¿no? Es decir, vas a hacer análisis con esas herramientas, ¿sí? Vas a hacer una lectura con esas herramientas, pero eh, de alguna manera están completamente integradas. No sé si quiero decirlo así. O sea, la lectura profunda requiere también la participación ahí de nosotros, un tiempo, ¿no? La lectura profunda siempre es un tiempo de aquel frente a un libro, ¿sí? Vamos, sí hay otro tipo de lecturas, ¿no? Las lecturas rápidas, sí. Y así, y este tipo de herramientas permiten un desarrollo, ¿no? Vamos a decirlo así, de habilidades superiores y de metacognición, porque exigen que los estudiantes estén reflexionando sobre cómo van a lograr algo. ¿Sí? Ok. Ese es uno de los desafíos, o sea, la formación. ¿Sí? Vamos, a mí me parece como la más, vamos, todos hemos tenido o todas hemos tenido esto, ¿no? Es decir, tener que formar a los estudiantes, darles tutoriales, tomar un poco de tiempo. Yo utilizo Zotero y sí, tengo que explicarle a los chicos cómo funciona Zotero. Entonces, esta cuestión de la planeación, tomando en cuenta este otro tiempo, requiere una modificación
de nuestras aulas, ¿no? Y de la forma como estamos, es gestión de tiempo igualmente, ¿no? Claro, es un tema más a nuestros ya cargados programas educativos, ¿no? Perfecto. Muy bien, Erika, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo concuerdo con Francisco en que yo creo que uno de los retos sí es la percepción de los estudiantes, ¿no? Porque finalmente los saca uno de lo que están acostumbrados. Por lo que veo, bueno, por si Rosario pues ya los tiene muy acostumbrados a sus alumnos a este tipo de herramientas, ¿no? Francisco también, pero de repente sí cuesta trabajo el sacarlos de, a ver, no te vas a sentar tú solito a leer, tienes que aprender a usar una nueva plataforma. Como ya comentaba, aunque parezca increíble, de repente hay quien no tiene tantas habilidades digitales, ¿no? Incluso aunque sean pues estudiantes más jóvenes que nosotros, ¿no? De repente a lo mejor es poco atractivo para alguien que está acostumbrado a que le den la clase, a que le den una clase magistral. Entonces también eso genera cierta renuencia, o puede ser complicado para aquellos que no son capaces de realizar una lectura analítica, ¿no? El hecho de sentarlos a hacer una lectura analítica de repente también les puede costar un poquito de trabajo, pero pues a pesar de estas limitaciones, también está ya bien estudiado o establecido que a lo largo del tiempo, conforme se acostumbran al uso de esta plataforma, que al principio puede ser frustrante, que una vez me pasó que uno de los estudiantes me decía, es que no puedo poner mi comentario, lo escribo y se borra. Y era porque tenía activado el traductor de inglés a español. O sea, con esas cositas que uno, pues poco a poco, conforme usa la plataforma, va sabiendo cómo solucionar, pues al principio, pues sí lleva más tiempo. Y entonces, a lo mejor para los estudiantes al inicio, pues les genera pues como esa ansiedad de decir, bueno, no estoy avanzando más como me dijeron que iba a avanzar, pero conforme pasa el tiempo sí está ya bien estudiado que estas percepciones mejoran. Y pues también, como dice Francisco, a nosotros como profesores, pues por supuesto que sí nos lleva más tiempo de planeación el realizar este tipo de actividades. Sin embargo, ya una vez que tenemos establecido, sobre todo si son programas educativos fijos, o si damos pues la misma clase semestre con semestre, pues conforme vamos enriqueciendo la plataforma, va siendo más fácil a lo mejor ya el siguiente año el volverlo a emplear con el grupo que sigue, ¿no? Quizás solo se actualiza cierta información, pero en general pues ya una vez armada nuestra plataforma puede ser pues mucho más fácil, ¿no? Igual al familiarizarnos al inicio con, pues sobre todo con las funciones, porque tiene, por ejemplo, el Perusal tiene muchísimas funciones, entonces también como profesores de repente pues es retador el saber para qué sirve todos esos botones, aplicaciones y demás. Pero ya una vez que nos familiarizamos con la plataforma, creo que esas limitantes se diluyen, ¿no? Y particularmente con Perusal, una de las limitantes es que algunos textos que contiene la plataforma no son de acceso gratuito, ¿no? Pero finalmente se pueden cargar textos en PDF, ¿no? Obviamente cuidando todo esto de derechos de autoría, pero creo que una de las limitantes de la plataforma sería el que de repente hay que pagar a lo mejor por algún texto en particular, pero pues creo que son situaciones que al final se pueden solventar. Excelente. Entonces, además, agregamos el punto de seleccionar la herramienta correcta para el grupo con el que estamos trabajando, con la población con la que estamos trabajando, que no haya un costo extra para sus estudios, y eso también toma tiempo y requiere una decisión, ¿no? Rosario, ¿qué más podemos agregar? Bueno, yo veo algunos retos, quizá, que no lo vería tanto como cosas que son imposibles de resolver, pero que sí son retos que toca tomar en consideración. A ver, por supuesto que cuando uno está interesado en instrumentar este tipo de cosas, bueno, primero debe tener la postura, la decisión de querer hacerlo, porque si no quieres hacerlo, te la vas a pasar muy mal, ¿no? Y generalmente es pues por decisión personal. Como decir, a mí hasta la fecha no es que me paguen más o me den más estrellitas de nada si hago esto, lo hago porque quiero, ¿no? Y me da como mucho gusto. Lo que sí es que tengo que destinar tiempo, sobre todo si es la primera vez que le doy clases a los alumnos, tengo que destinar tiempo en, digamos, en hacer algunas sesiones de alfabetización digital, ¿no? Porque vamos a ser francos, esta idea de que son nativos digitales no es cierto. O sea, la verdad es que saben usar bien algunas cosas, saben usar bien las redes sociales,
tienen, digamos, una mayor disposición a aprender y no tienen miedo de apretar el botón de autoinstrucción, eso es cierto, ¿no? Pero sí toca destinar tiempo para la alfabetización, algunas sesiones para la alfabetización digital. Lo que yo hago justamente para que este proceso sea más sencillo es que me apoyo con alumnos de otros semestres que ya fueron mis alumnos. Entonces, yo los meto al curso y son como mis monitores, son como mis ayudantes y, por supuesto, no les pago nada ni nada, sino que lo hacen, además, de verdad, lo hacen porque quieren y entonces están ahí cuando yo les estoy dando estas sesiones de alfabetización digital, hay chicos que les están ayudando y casi siempre sucede que si ellos tienen dudas, le preguntan a los propios alumnos de semestres superiores más que a mí, porque pues yo soy la profesora y luego me tienen terror, pero a lo mejor a los que son colegas de ellos tienen un mayor acercamiento y eso me ha facilitado mucho, lo digo como tip, me ha facilitado mucho como el involucrarlos en esto y quizá eso hace que se sientan como más animados, porque hay otros chicos que les dicen nombres re fácil, ¿no? Y es divertido y entonces como que eso genera como posibilidades. Ahora, ¿cuáles son los retos? A ver, sí toca decir, hace un momento en la cápsula nos comentaban el caso de Perusal y también lo decía Erika, pero sí toca decir que Perusal, si bien tiene una posibilidad de usarlo gratis, tiene un costo. Sí tiene un costo, o sea, si uno quiere utilizarlo con todas las, digamos, tener todas las funcionalidades, sí se tiene que adquirir una licencia institucional. No es algo que compre yo, Rosario, con mi dinero, pero sí, digamos, tiene limitantes. A lo mejor Fabiola no ha tenido problemas con Perusal porque es del área de la salud y de eso siempre hay textos, pero de ciencias sociales, cuando yo la traté de explorar, Erika, la verdad que fue un dolor de cabeza porque hay muy poquitos textos de ciencias sociales que estén disponibles y los que están no necesariamente están en español. Entonces, a veces darles, ¿no? Esto eleva y quizá en áreas como más científicas no están como más acostumbrados a leer en inglés o hay muchos más disposición de textos, pero en ciencias sociales, de hecho, yo entré porque uno tiene que sugerirle a Perusal, porque además Perusal tiene como un stop de libros que te dice estos son los que puedes utilizar. Y entonces uno dice, oye, pero quiero utilizar este. Y si le dices quiero utilizar este, se puede tardar 2 meses en que te lo aprueban. Y para 2 meses ya vas a la mitad de tu semestre. Entonces, francamente, a mí eso no me hizo como muy feliz, ¿no? Hipótesis tiene exactamente la misma limitación. Es decir, puedes utilizar a Hipótesis de manera gratuita y todo sin problema, pero si lo quieres incorporar en la plataforma de Learning Management System de tu universidad, ya sea en Moodle, ya sea en un Blackboard o ya sea en el que ustedes utilicen, ahí sí ya se tiene que pagar. Entonces, al final del día, el único que yo he encontrado, no, yo no he explorado el que dice Francisco que él ha utilizado, pero el que a mí, por ejemplo, me ha solucionado algunas veces estos problemas es de plano utilizar Zotero. Zotero 7 tiene una opción ahora que se llama notas. Entonces, si ustedes hacen las notas en Zotero 7 y lo que yo hago es generar, por ejemplo, grupos públicos de bibliografía con mis estudiantes, se hacen las notas en Zotero 7 y también pueden ser comentadas, pero además tiene la funcionalidad de que así como puedes traer tu referencia al texto que estás escribiendo, puedes traer los comentarios y las notas a texto para incorporarlas en tu redacción. Entonces, eso es, digamos, una ventaja que a mí me parece maravillosa. Y lo que a mí sí me parece que es un gran problema es que digamos, hay muchos textos que están en línea, pero que no son nativos digitales y esos no se pueden leer en estos formatos. Por ejemplo, yo no puedo hacer una lectura, una hipótesis en este tipo de libros que a veces los ponen en línea y que son PDFs estáticos que están puestos en línea como descargables, no puedo anotarlos. No puedo anotarlos. Ustedes, por ejemplo, a veces entran a una revista y luego los editores no hacen un trabajo, digamos, pues de lo más pulcro cuando editan sus revistas y entonces por ejemplo muchas revistas en América Latina que se editan en OJS no tienen habilitado el plugin para Hipótesis. Ya existe el plugin para Hipótesis. Yo cada vez que veo un editor le digo habilítalo, porque entonces no te permiten la lectura. Lo que hacen muchos, por ejemplo, en OJS es que te dejan ver el PDF y si yo veo el PDF, mal negocio, porque entonces no puedo hacer anotaciones. Es más fácil hacer anotaciones, por ejemplo, directamente en HTML, pero ahí y creo, Jacqueline, que toca, digamos, como que tiene que ver con una evolución, ¿no? Mucha edición, muchos procesos editoriales en América Latina todavía están como muy de la mano en el papel, ¿no? Y entonces siguen editando, haciendo ediciones, le llaman ediciones electrónicas a poner PDFs en línea, vamos a ser francos, y no dejan, digamos, como las opciones nativas digitales que permitan hacer anotaciones web. Y eso ha sido una gran limitante, por lo menos en el campo de las ciencias sociales para mí.
Yo creo que esto es muy importante. Cada uno de ustedes ha mencionado estos retos que implican inversión de tiempo, ¿no? Una inversión de tiempo en seleccionar, en curar el tipo de texto que sí funciona, la herramienta ideal para los grupos que están trabajando. Y esto sin duda es una inversión sobre todo de tiempo y de disposición, como ¿no? Los tres han comentado. ¿Cuál sería el futuro de la anotación digital, de esta lectura colectiva que ustedes están practicando? Vistos estos retos, visto el tiempo que hay que invertir, vistas las ventajas que sí observan en sus grupos, porque si no observaran ventajas no estarían invirtiendo este tiempo. ¿Cuáles son sus planes para futuro? ¿Qué les gustaría probar, experimentar? Ahí ya Rosario nos adelantó esta parte que está trabajando con Notebook LM, que es muy interesante. Erika, cuéntanos. Bueno, pues yo sí quisiera ver en algún futuro esta fusión que mencionaba hace un momento con inteligencia artificial para pues facilitarnos más pues a todos el trabajo, ¿no? Tener mejores evaluaciones, estas réplicas que mencionaba como chatbot. Y creo que por lo menos en el área de la salud sí hace falta incorporarlo de una forma más activa, o sea, este tipo de herramientas. La realidad es que en ciencias de la salud, la mayoría de los que somos profesores en un inicio nos hicimos profesores porque de repente te llegó el estudiante y era como, tienes que ser profesor, porque finalmente los médicos tenemos eso como pues, como implícito, como parte del ser médico, ¿no? Y en general en ciencias de la salud creo que pasa eso. Entonces creo que hace falta más formación docente y espero o sea, que en un futuro podamos ser como más conscientes de esta situación para incorporar estas herramientas, ya que pues, bueno, sabemos, ¿no? Que favorecen la colaboración. Además, creo que en ciencias del área de la salud, este tipo de interacción mediante lectura colaborativa permite el intercambio de información muy rica que muchas veces no se puede llevar a cabo en el aula, ¿no? Sabemos que hay estudiantes que a lo mejor son más tímidos que otros, que siempre está el extrovertido que está participando todo el tiempo. Entonces estas herramientas permiten también pues mejorar estas habilidades de comunicación de los estudiantes, que es parte de su formación. Entonces yo sí espero en un futuro, pues a lo mejor no muy lejano, que se incorporen de forma más activa y pues que las utilicemos, pues si no de forma rutinaria y diario, sí de una forma más constante. Excelente. Entonces, hacia la formación docente y hacia más funciones en las herramientas que existen actualmente. Muchas gracias, Francisco. Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo con Fabiola, ¿no? Y también con Rosario que señalan, pues sí, digamos, como promotores de este tipo de metodologías y técnicas, pues nos gustaría ver más integración, ¿no? Visualizaciones, ¿no? Pues, no sé, mapas de colores, ¿no? O sea, hay muchas, digo, de calor, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden ir integrando, ¿no? También no sé quién podría. O sea, el otro lado es la formación, ¿no? ¿Quién podría manejar todo eso, ¿no? En una sola plataforma. O sea, ¿quién y para qué? ¿No? O sea, no sé. O sea, yo creo, digamos, como filósofo, obviamente voy a poner el pensamiento un poco allí, ¿no? Para tratar de discutirlo. Creo que sí valdría la pena como pensar, ¿no? No solamente la planeación, o sea, no solamente la planeación en términos de qué herramienta utilizar para qué estudiantes, ¿no? Sino también si de verdad hace lo que decimos. Digamos, llevamos muchos siglos con clases magistrales, con clases disciplinares, tratamos de ser interdisciplinares poco a poco y digamos, y vamos viendo aumentos, ¿no? O sea, los estudios tampoco son tan, tan halagadores en esto, ¿no? Conocemos todas este tipo de investigaciones, pero sí como reflexionar, ¿no? O sea, reflexionar que sí, digamos, yo estoy de acuerdo con modificar el ejercicio de la enseñanza, el ejercicio de aprendizaje para volverlo más tecnológico, pero tampoco es que alguien tenga una claridad completamente de hacia dónde vamos. O sea, es decir, y qué se logra completamente con eso, ¿no? Y para qué lo queremos. O sea, lo cierto es que es un proceso imparable, o sea, la integración, ¿no? La potencialización, ¿no? La formación mismo, o sea, son imparables.
pero sí como discutir si el acto de la educación se modifica o no, ¿no? Y se mejora y se potencia, ¿no? El hecho mismo, digo, todos somos profesores, profesoras acá, sabemos que enseñar y que se eduque a alguien no es cualquier cosa. O sea, es decir, sí, podrían ser buenos para el pensar crítico, pero en términos de educación en nuestras disciplinas o interdisciplinario es bastante complicado. Entonces, sí, digamos, el futuro de todo ese tipo de técnicas y metodologías tendría que también pasar con una discusión fuerte, ¿no? De evaluarlas, ¿no? Creo yo, ¿no? No, me encanta Vale. lo que planteas porque en efecto nos estamos emparejando la reflexión teórica de para qué queremos todos estos datos y sobre todo cómo hacer que estas analíticas, que eso me parece que sería un punto muy interesante, estuvieran al servicio del estudiantado, es decir, que el estudiantado mismo pudiera ver cuál es esa forma de mejorar, no a partir de nosotros, sino desde sus propios datos, ¿no? Ese poder observar tus analíticas. Sí, querías. Sí. Recuerdo una discusión que teníamos en la red de humanidades digitales con la pandemia, ¿no? Como todo se fue en línea, y entonces se generaron muchas dinámicas, muchos productos, pero ¿quién los está curando? O es decir, ¿quién los está reuniendo? ¿Quién los está investigando? ¿A dónde quedaron? Obviamente uno puede encontrar en YouTube muchas clases, pero no sé, aparte, ¿quién sería capaz o qué institución sería capaz de organizar todo eso, ¿no? Y vamos, eso es, si nos tomó tanto tiempo hacer Secretaría de Educación Pública, y, ¿no? Vamos, pero esto es, pues es el futuro, ¿no? O sea, sí, Claro, pues eso. claro. Excelente, pues agradecemos muchísimo todo lo que han compartido, estos futuros que están imaginando y proponiendo. Ojalá el futuro de ese texto más libre, más manejable, más manipulable del conocimiento que existe allá afuera sea algo en el futuro cercano, la parte de las analíticas que ustedes mencionan, la parte de la formación docente y que podamos seguirnos beneficiando de estas posibilidades de leer y de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por su participación en este episodio de Diálogos Educativos.